Bien, pues Julen estudia filosofía en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo un máster en filosofía política por la Pompeu Fabra y está haciendo la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid sobre racionalidad epistémica y práctica. Y nos va a hablar sobre el neoliberalismo como fenómeno social, ni doctrina ni sistema. Muy bien, muchas gracias, Moy. Gracias a todos por estar aquí hoy y a los organizadores también por darme la oportunidad de venir a hablar aquí de un tema tan polémico y tan candente como es el neoliberalismo, ¿no? Yo en realidad querría añadir una polémica a la polémica general en torno al neoliberalismo, y es precisamente plantear la pregunta de si existe algo así como una doctrina o un movimiento neoliberal. Entiendo por doctrina o movimiento una articulación de ideales, en este caso económicos, sociales, políticos y morales, que de alguna forma pueda motivar a los agentes políticos hacia un plan coherente de acción. Bien, entonces ya les adelanto mi tesis, que es precisamente que no existe en este sentido un movimiento neoliberal, no hay una doctrina neoliberal como tal, y por tanto esta forma particular de crítica en ciertos sectores, especialmente de la intelectualidad progresista de nuestro tiempo, en torno a un supuesto movimiento neoliberal que guía el desarrollo de las sociedades contemporáneas, no tiene fundamento. En lugar de ello, lo que hablaré es decir, estoy dispuesto a reconocer ciertos rasgos sociológicos neoliberales, pero desde luego no de tal forma que se justifique este tipo de enfoques casi hegemónicos en la academia de los países occidentales actuales. Bien, es sabido, creo por todos, hay una suerte de narrativa ampliamente compartida acerca de lo que es el neoliberalismo, y es una narrativa en sentido estricto, es una historia. Es una historia que comienza, normalmente se suele marcar su comienzo después de la Segunda Guerra Mundial, en el entorno de lo que luego se ha conocido como la escuela austriaca, en la que ciertos supuestamente economistas contrarios a la cultura económica hegemónica keynesiana plantean una propuesta coherente y ambiciosa alternativa que sin embargo cae en saco roto durante varias décadas, y no es hasta los años 80 en el que se produce la llamada revolución conservadora, especialmente en los Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher, y es ahí donde por fin esta escuela olvidada, marginada, etc., vive su momento de gloria y consigue dar forma a todo un nuevo entramado político, moral, institucional, económico, que es al mismo tiempo nacional e internacional. De acuerdo con esta historia, este triunfo de estas ideas, de esta doctrina, se materializan básicamente en dos hitos, que son el Consenso de Washington de 1989, en el que se imponen ciertas políticas supuestamente acordes con estas doctrinas para los países en vías de desarrollo, a fin de que se les facilite el pago de su deuda externa, se les ofrezca facilidades, y por otra parte en lo que se ha llamado el proyecto para el nuevo siglo estadounidense, que se presenta en 1997, que es la puesta en práctica de lo que se ha llamado la política neoconservadora estadounidense, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras que se suceden todos estos acontecimientos, tenemos una serie de publicaciones que vienen a defender la idea de que hemos alcanzado de alguna forma el fin de la historia, un punto de no retorno, y que, dicho burdamente, no hay alternativa. De alguna forma, organizarnos de acuerdo con estas doctrinas es vivir a la altura de los tiempos, y cualquier otra suposición es ilusoria, tendrá consecuencias autoritarias o nos condenará a la miseria. Bien, esta es la historia habitual.
supongo que muchos de ustedes la habrán oído en incontables ocasiones, pero creo que adolece de graves defectos. Insisto, no me voy a centrar tanto en la cuestión historiográfica de si los eventos ocurrieron de esta manera, sino en la cuestión, si se quiere, sistemática, ideológica, de si hay un corpus coherente, ¿no? que según esta historia es el que ha ido ganando cada vez más cotas de poder en el ámbito internacional. Bien, en primer lugar me parece importante presentar cuáles pueden ser las posibles características generales del neoliberalismo. Esto es una cuestión meramente metodológica, es decir, si vamos a preguntarnos si existe el neoliberalismo, tendríamos que tener alguna guía inicial de qué es. Por supuesto, luego yo voy a prescindir de ellas, porque precisamente mi conclusión es que no existe algo así como el neoliberalismo, no hay ninguna doctrina coherente que tenga todos estos rasgos. Pero a fin de proceder, me limito a enumerarlos. El primer rasgo sería un reduccionismo economicista de la problemática social, por la que los problemas de la vida comunitaria se tienden a enfocar de manera técnica y su solución se enmarca siempre en términos de la oferta y la demanda. En segundo lugar, un individualismo moral exacerbado, en el que todo lazo social no voluntario se caracteriza como opresivo y el bien, la vida buena, se identifica con los proyectos personales libremente escogidos por individuos soberanos. Tercer lugar, ya en un ámbito más político, si se quiere, la desregularización económica, la defensa del libre comercio, las privatizaciones, como soluciones técnicas a esa problemática social. Y por otra parte, en el ámbito internacional, un nuevo orden mundial incuestionable, básicamente dirigido por organismos económicos supranacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que imponen este proyecto económico a escala global, apoyado por un seguidismo, por así decirlo, a la hegemonía estadounidense en términos económicos y militares. Y finalmente añado la última característica, que es lo que anunciaba previamente de la asunción de que no hay alternativas y de que este es el único modelo posible. Bien. He optado por estas características porque simplemente creo que son las que normalmente en el discurso en torno al neoliberalismo se suelen manejar, a lo mejor no de una forma muy articulada, pero creo que es lo que suele estar latente, ¿no? Bien, lo primero que quiero remarcar, una vez hecha esta caracterización, es que ya podemos abandonar un primer mito, por así decirlo, y es la idea de vincular al neoliberalismo con el pensamiento conservador. Esto me parece un punto muy crucial que normalmente se olvida, y es que tal y como lo he presentado, el neoliberalismo es una propuesta, si es que existiera, sería una propuesta profundamente revolucionaria, que trastocaría completamente todo nuestro ordenamiento institucional, social y moral. ¿En qué sentido podemos decir que es totalmente radical su oposición al pensamiento y a las prácticas conservadoras? En que contradice las que entiendo que son prácticamente todas las líneas características del conservadurismo político, una tradición que yo creo que podríamos remontar al menos a Aristóteles. Por tanto, cuando pienso en conservadurismo me refiero a esta línea que va de Aristóteles, pasando por Hume, Burke, llegando a Oxford y otro tipo de autores, en el que, simplemente para mencionarlos, para que se vea el contraste con el neoliberalismo, se defendería un antirreduccionismo economicista de los problemas sociales. Los problemas sociales tienen que ver en gran medida con desequilibrios y cuestiones de moralidad pública. Por otro lado, una concepción comunitarista de la vida y de la moral, y por tanto una oposición clara al individualismo moral. Por otra parte, en este espíritu moderantista que es típico del pensamiento conservador, políticas económicas pragmáticas, orientadas a la protección de las llamadas instituciones naturales, familia, iglesia, municipio, etcétera, etcétera, y en pos de la paz social, y la defensa de la realpolitik en el ámbito internacional,
con pocas aspiraciones de expandir los propios valores de la comunidad, simplemente aspirando a defender la soberanía nacional y tratar de mantener ciertos equilibrios geoestratégicos a fin de evitar el conflicto. Bien, se ve por tanto que poco o nada tienen en común el neoliberalismo y el conservadurismo tal y como los he presentado. Bien, lo que me parece ahora importante reseñar es la historia del concepto neoliberalismo y cómo el término, cómo surge este término y cómo adquiere este significado. Y lo curioso es que esto se da mediante una confusión. Inicialmente, el término neoliberalismo se acuña en Alemania, en el periodo de entreguerras, por una serie de economistas, que son los creadores de lo que luego se ha llamado la economía social de mercado, que ha sido aceptado como el modelo económico de la Unión Europea, por cierto, en el que consideran que a fin de potenciar el desarrollo del capitalismo y corregir sus errores y garantizar la libertad individual, es necesario ciertas intervenciones estatales. En este sentido forman parte de una tradición, si se quiere, socioliberal, en esas líneas, ¿no? Y se oponen al liberalismo clásico, laissez-faire, que para distinguirlo del neoliberalismo ellos lo llamarán paleoliberalismo, el liberalismo antiguo frente a este liberalismo moderno. Bien, es en Chile donde se produce la equivocación. En Chile, en la época previa, inmediatamente previa al golpe de Estado de Pinochet, los economistas ordoliberales, es decir, neoliberales, de acuerdo con la jerga de la época, son citados habitualmente en muchas revistas políticas en el espectro de la derecha conservadora, y es precisamente en la época de la dictadura de Pinochet cuando se intentan algunas de estas políticas, no funcionan demasiado bien. Entonces los llamados Chicago Boys, los estudiantes de la escuela monetarista de Chicago, van a Chile, comienzan a trabajar con el presidente Pinochet y se produce la confusión de que los nuevos economistas, a pesar de no compartir ninguna de las líneas de pensamiento económico de los neoliberales alemanes, empiezan a ser llamados neoliberales, y es precisamente el hecho de que estas medidas se impongan de una forma dictatorial, bajo un gobierno militar, lo que da la connotación negativa al término, que inicialmente no tenía. Bien, me parece, y precisamente para remarcar que hoy en día el término neoliberal tiene básicamente un uso polémico, político, despectivo, es decir, me parece muy interesante un estudio de Boas y Gansmorse del 2009, en el que, estudiando las principales publicaciones de ciencias sociales del mundo anglosajón, llegaron a la conclusión de que solo en el 3% de las publicaciones en las que se hablaba del neoliberalismo se hacía de forma neutral o positiva. Es decir, en la inmensísima mayoría de los casos, el término neoliberalismo se usa para atacar posturas ajenas y nunca, prácticamente nunca, es reivindicada como la postura propia. Esto creo que es muy importante. A pesar de todos los discursos actuales en contra del neoliberalismo, no contamos prácticamente con ningún economista, intelectual, político, filósofo que se considere a sí mismo representante de una doctrina neoliberal. No sé cómo voy de tiempo, perdón. Bien, te quedan 40 minutos. Ah, perfecto. Bien, entonces voy a pasar a considerar los distintos rasgos de estos supuestos rasgos del neoliberalismo, para intentar hacerles ver que se tratan, quiere decir, que confluyen corrientes muy heterogéneas y contradictorias entre sí. Primero voy a abordar la cuestión de la teoría económica. Es muy curioso y me parece importante resaltar que lo que normalmente se suele considerar neoliberalismo en la teoría económica en realidad hace referencia a dos escuelas de pensamiento económico diferentes, con alcances y metodologías casi antagónicas, que son la llamada escuela monetarista y la llamada escuela austriaca. Y la mayor parte de los críticos del supuesto neoliberalismo no se han percatado de las grandes diferencias que hay entre las dos escuelas. Hay algunas características que comparten, esto es cierto. Lo primero es que
Ambas fomentan políticas de privatización, libre comercio y están vinculadas, por supuesto, a las críticas de las políticas socialistas, o sea que en cierto sentido comparten esta idea de que no hay alternativa a sus propias propuestas. Pero las semejanzas terminan ahí. Así, por ejemplo, si pensamos en el monetarismo, que es una escuela que surge en Chicago de la mano de Milton Friedman y de Stigler, básicamente es una escuela de pensamiento que da mucho peso a la política monetaria, que piensa que es crucial a la hora de abordar las crisis económicas. Y bueno, a partir de diversos estudios que realizaron especialmente Milton Friedman en torno al crack del 29 y cómo actuaron las instituciones monetarias en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente defienden políticas orientadas a la oferta, control de la inflación y aceptación, contra la ortodoxia keynesiana, aceptación de un nivel natural de desempleo. Por supuesto, esto es una reacción, supongo que ustedes ya lo sabrán, es una reacción a la crisis de estancamiento más inflación que se dio en los años 70 debido a la crisis del petróleo, que era básicamente un accidente económico que, de acuerdo con las teorías económicas en boga en la época, se consideraba simplemente imposible. Bien, lo curioso, y aquí es donde vemos cómo se encaja esta teoría económica dentro de las características de lo que he llamado neoliberalismo, pues lo cierto es que no. Porque nos encontramos con que la escuela monetarista defiende precisamente una fuerte regulación de la masa monetaria por el Estado y organismos internacionales. O sea, que en este sentido viene a exigir un mayor control público sobre las políticas económicas. Y no es de sorprender, por tanto, que se haya convertido en la corriente de pensamiento dominante en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Otra cuestión importante es que tiende a presentarse de una forma desideologizada, simplemente técnica, es decir, no están comprometidos con ningún proyecto político en particular, sino que simplemente ofrecen recetas concretas a fin de resolver la problemática económica coyuntural. Bien, en este sentido no están necesariamente vinculados a la defensa a ultranza de valores políticos o morales individualistas. Por otro lado, y esto me parece también muy curioso, sí, la escuela monetarista es la escuela más influyente, pero vemos que tiene pocos rasgos con estas características generales del neoliberalismo. Por otro lado, en contraposición, es la escuela austriaca la que más se asemeja a este ideal de neoliberalismo y, sin embargo, es una escuela francamente marginal en el panorama académico e institucional del mundo occidental. Lo primero que quiero remarcar es que se trata de una escuela de pensamiento económico metodológicamente muy heterodoxa. Y eso es lo que ha hecho que sea institucionalmente marginal, en gran medida por su oposición a la matematización de la ciencia económica y al uso de las recopilaciones estadísticas, puesto que defienden una concepción a priorística de las ciencias sociales, vinculadas a lo que se ha llamado, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, lo que se ha llamado la praxeología, que es una disciplina creada por Mises, que vendría a ser una suerte de teoría de la acción de tipo a priorístico, basada en juicios sintéticos a priori acerca de la conducta humana, y en ese sentido pues, se oponen a la mayoría de las herramientas de las ciencias económicas más ortodoxas, ¿no? Y sin embargo, sí que en este caso sí que encontramos una teoría económica muy vinculada a la defensa de los planteamientos políticos y morales liberales. La mayoría de los pensadores de la escuela austriaca son gente de una formación considerablemente interdisciplinar y veían su trabajo como algo que iba mucho más allá de la mera propuesta de soluciones técnicas para el gobierno de turno, sino que además tenían un compromiso moral férreo con
una concepción individualista, moral y política. Esto está muy claro, por ejemplo, caso que supongo que ustedes conocerán también, el caso de la crítica de Mises al socialismo, por la cuestión de la problemática de la ausencia de información en los precios y los problemas de planificación de la oferta y la demanda. Vemos ahí un caso en el que una problemática aparentemente técnica tiene graves consecuencias sociales y políticas, y conlleva un compromiso mayor, ¿no? Pero insisto, se trata de una escuela marginal que, aunque aspira a tener esta suerte de actitud humanística, si ustedes, por ejemplo, el caso paradigmático de personas comprometidas con esta línea es el Instituto Juan de Mariana, no sé si algunos de ustedes lo conocen, supongo que sí, gustan mucho de presentarse como los economistas realmente humanistas, pero a pesar de este aparente humanismo, es verdad que sí que se da una suerte de reduccionismo economicista todavía más extremo que en el del monetarismo, precisamente por los sesgos que introduce su teoría de la acción, la praxeología, que tiende a plantear toda acción humana en analogía con las decisiones de los agentes económicos. Bien, quiero pasar ahora, visto por tanto que no podemos hablar de una teoría neoliberal propiamente en el ámbito económico, me gustaría hacer algún apunte también en el ámbito del pensamiento de las relaciones internacionales. Y aquí los problemas son aún mayores. Ninguna de las tres escuelas que normalmente se suelen ligar al neoliberalismo tiene demasiado en común con el neoliberalismo, si es que tal cosa existiera. Entonces voy a hablar brevemente, por un lado, del neoconservadurismo americano, de los llamados neocons, de Fukuyama y el fin de la historia, y por último de Huntington y el choque de civilizaciones. Creo que estas son las tres escuelas que normalmente se suelen considerar características, ¿no? y representativas de la mentalidad neoliberal y de su forma de gobernar los asuntos internacionales. Bien, lo primero que quiero decir del neoconservadurismo americano, en el que tenemos autores como Wolfowitz o como Lieberman, que son precisamente los que promocionaron este proyecto de lo que ya he mencionado del nuevo siglo americano. Son discípulos directos o indirectos de Leo Strauss, como ya saben, un filósofo en gran medida comprometido con recuperar la esencia de la filosofía política de la antigüedad, en oposición a los planteamientos de la filosofía política moderna. Y las características principales de este movimiento tienen poco o nada que ver, precisamente por esta herencia filohelénica del pensamiento straussiano, tienen poco o nada que ver con el neoliberalismo, en la medida en la que piensan que una de las facetas cruciales de toda política exterior tendría que ser la de fomentar el patriotismo y la cohesión interna del país mediante conflictos en el exterior de una forma unilateral y moralista. El caso paradigmático es cómo se manejan en los años 80 los conflictos, las tensiones con la Unión Soviética, en el que ¿no? se fomenta una polarización en el que los enemigos de Estados Unidos son el mal absoluto, y es precisamente esa oposición la que da heroicidad y cohesión a la sociedad estadounidense. Y en este sentido, en esta actitud moralista, que choca con la diplomacia estadounidense previa, ¿no? al realismo típico de la era de la contención de la Guerra Fría, se fragua el proyecto de exportar la democracia a nivel global. La idea de que Estados Unidos tiene una misión a nivel mundial, que es precisamente en convertirse en el garante y en el exportador de la libertad por todos los rincones del planeta, independientemente de cualquier circunstancia local en el país. Y por tanto se trata de una corriente de pensamiento que tiene un gran desprecio por el realismo político y por la tecnocracia, y por eso, en ese sentido, precisamente por su moralismo, se opone completamente a cualquier tipo de aproximación economicista a las relaciones internacionales.
defiende, además, precisamente por esta agenda exterior agresiva y ambiciosa, un Estado fuerte, con proyectos como guerra contra el terrorismo, el Acta Patriótica en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que les llevan a, por supuesto, a chocar con muchas de las políticas liberales y a tolerar dosis considerables de déficits presupuestarios a fin de sufragar el gasto militar. Bien, por otro lado, tenemos, que creo que ha desempeñado también un papel crucial y que ha sido a menudo claramente malinterpretado, el teórico Fukuyama, que publicó el famoso libro El fin de la historia. Es verdad que aquí sí encontramos precisamente lo característico de Fukuyama, que encontramos la idea de que no hay alternativa, de que después de la Guerra Fría, la democracia liberal se ha consolidado como el régimen definitivo para resolver la problemática social y que simplemente queda un margen de perfeccionamiento institucional y de políticas públicas y económicas. Pero bueno, el mundo en general tiende, gracias al desarrollo científico, al libre mercado y a la democracia liberal. Comparte con el liberalismo clásico la idea manchesteriana de la Escuela de Economistas de Manchester de que el comercio traerá la paz, de que las tensiones globales irán disminuyendo, y por consiguiente, y como piensa que en gran medida estas dinámicas de democratización y liberalización son internas, tienen que ver con la propia constitución histórica de las sociedades, se opone al unilateralismo y el nacionalismo agresivo, sino que más bien tendería a tratar de minimizar las tensiones, mientras que las sociedades aún no democráticas hacen esta transición y tratar de acompañarlas, pero nunca interceder violentamente y de forma directa. Y en ese sentido sí que hay una suerte de economicismo, en el sentido de que fomentando el comercio global se fomentan precisamente los ideales de la democracia liberal. Y por último, otro rasgo crucial que a menudo se abandona y que a mí me parece muy importante, que lo distancia completamente del llamado neoliberalismo, es la idea de que, a pesar de que la democracia liberal es la que se consolida junto con el capitalismo, van a seguir existiendo diferencias políticas relevantes. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esas diferencias? Esas diferencias van a ser fundamentalmente técnicas. Es decir, podemos seguir considerando espacios, podemos decir entre, si se quiere, un espacio que estaría marcado entre lo que hoy en día ya consideramos lo políticamente ortodoxo en el mundo occidental, de un espectro que va del centro derecha al centro izquierda, en el que la mayoría de la problemática precisamente son cuestiones técnicas. Sin embargo, hay multitud de opciones posibles, todas ellas pueden estar a la altura de los tiempos, en el sentido de que hay también distintas formas de capitalismo, que algunos de los cuales pueden ser mejores para unos lugares que para otros, no todos necesariamente tienen que ser laissez-faire. Es decir, es posible que algunos países puedan desenvolverse en modelos más orientados, por ejemplo, el habla, ¿no?, de la socialdemocracia escandinava o del modelo asiático. Es decir, hay espacio suficiente para experimentar distintos modelos, y de hecho lo que me parece muy reseñable también es que para él el estado paradigmático de este nuevo tiempo del fin de la historia no es el Estados Unidos agresivo y laissez-faire, sino que es precisamente la Europa comunitaria. Por último lugar, querría decir algo también sobre Huntington, que ha sido otra figura muy demonizada, a mi entender, de forma muy injusta. Lo primero que hay que decir sobre Huntington es que precisamente una de sus tesis más importantes es clarísimamente antineoliberal, que es una defensa de una concepción antieconomicista de las relaciones internacionales, en la medida en la que piensa que los nuevos conflictos tras el ascenso económico de los países no occidentales van a ser de índole cultural. Con su desarrollo los países del tercer mundo van a abandonar la idea de que modernizarse es occidentalizarse y van a comenzar a reivindicar su propia cultura nacional. Y esto, por supuesto, va a generar conflictos que tienen que ver con el surgimiento de bloques civilizatorios.
Por tanto, las dinámicas cruciales van a ser de este tipo, en el que la tradición religiosa desempeña un papel fundamental. Sin embargo, siendo este el diagnóstico, las políticas que recomienda Huntington, y es muy explícito al respecto, no son en forma alguna agresivas, como se han entendido, no es fomentar la guerra contra el terror, la guerra mundial de la civilización judío-cristiana contra la civilización islámica, por ejemplo, sino precisamente la de una suerte de, a mí me gustaría llamarlo, una suerte de conservadurismo realista, que tiene que ver precisamente con que Occidente tiene que reforzar sus lazos internos como bloque civilizatorio. Él habla expresamente de la relación entre Estados Unidos y los países europeos, y por otro lado tiene que renunciar a seguir siendo la fuerza directriz incuestionada del mundo. Tiene que reconocer las áreas de influencia de otras civilizaciones y llegar a algún tipo de pactos que posibiliten la estabilidad en las distintas regiones civilizatorias. En este sentido, por tanto, lo que se busca es la cohesión y el mantenimiento de la paz, y no precisamente la agresión y la escalada de hostilidades. ¿Cómo ves, perdón? Técnicamente te quedan 20 minutos. Vale, muy bien, perfecto. Bien, por último, querría hablar también de el neoliberalismo en la filosofía política y moral, que a lo mejor puede ser el tema que más nos atañe, que más nos interesa. Por supuesto, nuevamente, hablar de neoliberalismo es muy problemático porque, por supuesto, el concepto lo que implica es que el neoliberalismo mantiene cierta relación de continuidad con una tradición, que es la tradición del liberalismo, pero que al mismo tiempo añade algún elemento novedoso que es rompedor o que de alguna forma justificaría adoptar este nuevo concepto. Lo que ocurre es que realmente no existe ese quiebre. Si uno piensa en los pensadores sociales, políticos y morales más característicos de lo que hoy en día se entiende como el neoliberalismo, uno ve una continuidad clara con el liberalismo clásico de puño anglosajón. Estoy pensando, por ejemplo, en autores como, y voy a ir a los más extremistas, por así decirlo, autores como Hayek, autores como Nozick, autores como Ayn Rand, por ejemplo. No creo que se pueda argumentar, de hecho este creo que sería un buen tema luego para la discusión, no creo que se pueda argumentar que haya ningún quiebro significativo con la tradición. Sin embargo, me parece interesante remarcar que lo que tiene que ver con la defensa contemporánea básicamente del individualismo moral y del libre mercado y del Estado mínimo, ha habido dos posiciones diferenciadas. Por un lado podríamos distinguir aquellos que han defendido una suerte de defensa instrumental del individualismo. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, se me ocurren autores como Mandeville, Stuart Mill, Popper, Hayek. Son autores que, partiendo de ciertos valores que suponen que todos nosotros compartimos, tratan de mostrar que tener un entramado social en el que se respeta y se fomenta el individualismo es es el clima más propicio para obtener estos valores que todos apreciamos. Es por ejemplo, un caso clásico, y el caso más extremo es precisamente el de Mandeville, que me parece uno de los precursores más interesantes y polémicos de muchos rasgos de la mentalidad actual. Quien escribió el famoso libro que supongo que muchos de ustedes conocerán también, Vicios privados, virtudes públicas, en el que precisamente, siguiendo a Hobbes, defiende la que se considera una tesis escandalosa en su tiempo, de que vicios
tales como la avaricia, la ambición, la envidia, el lujo, la lujuria, etc., precisamente tienen una función social positiva, porque es lo que incita a la actividad económica. En cierto sentido podemos decir que son, en la jerga actual, que son vicios que fomentan el emprendimiento en una sociedad emprendedora y dinámica, y que por tanto, si somos puritanos y moralistas y criticamos esos vicios privados, estamos haciendo un daño a toda la comunidad. Bueno, otros casos típicos, por supuesto, son en términos, por ejemplo, en términos cognitivos, del individualismo y de la libertad individual, el caso de Stuart Mill, el caso de Popper, ¿no? Que para nuestro progreso moral, y los fines del progreso moral no tienen por qué ser individualistas, es decir, puede haber alguna noción de bien común o algo por el estilo, pero la mejor forma de que alcancemos la comprensión de qué consiste ese bien común es con una sociedad individualista en la que cada cual pueda presentar su propuesta y, por así decirlo, haya libertad para cosmovisiones morales en competencia en la sociedad. De alguna forma se cree que eso propiciará el surgimiento de la cosmovisión moral correcta. Y por supuesto luego están teorías como la de Hayek, vinculada a la idea del orden espontáneo. En el orden espontáneo, los individuos que se rigen dentro de ese orden espontáneo no tienen por qué tener en absoluto una moralidad individualista, pero precisamente si no tenemos un esquema político liberal individualista, dañaremos ese orden espontáneo de una forma que la planificación estatal no es capaz de enmendar, no puede sustituir las funciones que desempeña ese orden espontáneo. Bien, este es el tipo de defensas a las que me he referido como instrumentales, el individualismo, y luego estarían las defensas intrínsecas, en las que no se trata de demostrar que el individualismo es bueno para otros fines, sino que es un fin en sí mismo, y que incluso si tuviéramos que pagar ciertos precios, digamos por ejemplo de una menor eficiencia económica, merecería la pena pagar el precio. Estos se encuentran en autores clásicos como Locke o Kant, por ejemplo, y en autores contemporáneos como Ayn Rand o Nozick, en el que la fundamentación es, si se quiere, estrictamente moral y casi deontológica, ¿no? Hay una prohibición explícita y que no puede ser contrarrestada por ninguna consideración a respetar la libertad individual ajena. Sin embargo, esta distinción que he hecho en la práctica, en lo que tiene que ver en cómo los intelectuales influyen en nuestra vida social, es menos importante de lo que pueda parecer y tiende a desdibujarse, precisamente porque las políticas auspiciadas por consideraciones utilitarias o de tipo instrumental, ¿no? Como hacen muchas de las escuelas de pensamiento económico que he presentado, tienden a reforzar patrones sociales que hacen más plausibles las defensas intrínsecas. A la larga, la separación de la esfera política de la social es insostenible. Del gobierno liberal pasamos a la sociedad liberal. Y esto también me parece una cuestión muy importante. Tenemos que tener en cuenta que para la mayoría de los autores liberales tradicionales, el liberalismo era simplemente una doctrina acerca de las normas de la vida comunitaria en la medida en la que están mediadas por la coacción. Pero la inmensa mayoría de esos autores estaban, un caso paradigmático es, por ejemplo, Stuart Mill, la mayoría de esos autores estaban más que dispuestos a reconocer que en lo que es nuestra moralidad, nuestro credo de conducta personal, había unos criterios de corrección y que tenía una dimensión comunitaria, es decir, estaban poniendo límites a lo que la política podía hacer con la sociedad, no estaba fomentando el individualismo en el seno de la sociedad. Muchos autores mantuvieron lo que creo que a día de hoy se ha probado que es una ficción, que no podemos hacer una separación tajante entre los valores que encarnan las instituciones políticas y los valores que terminan haciéndose hegemónicos en nuestras sociedades. Y esto es así porque la ausencia de una coacción estatal lleva a la permisibilidad social. En los regímenes democráticos la tolerancia se considera una de las virtudes públicas
más importantes. De la tolerancia se tiende a pasar al pluralismo y en este sentido llegamos, si se quiere, ¿no?, pues a la problemática social contemporánea de ausencia de unos referentes morales compartidos, de pérdida de sentimiento comunitario, de arraigo, de sentimientos de alienación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es así porque las políticas liberales, simplemente, aunque su aspiración muchas veces pueda ser simplemente instrumental, las políticas liberales eliminan lo que entienden que son privilegios de instituciones intermedias, tales como las iglesias, los municipios, las asociaciones gremiales, etcétera, etcétera, ¿no? Las academias, en pos de la defensa de la libertad individual. Lo mismo ocurre con la sanción a favor de las tradiciones que dan coherencia y proveen de normatividad a una comunidad. Y por tanto la libertad individual se convierte en el único bien moral públicamente defendible, y esto nos lleva a que no nos debe sorprender por tanto que haya ciertos rasgos de neoliberalismo que sí que podamos contemplar en la sociedad actual, porque precisamente debido a esta tendencia, a cómo esta tolerancia genera pluralismo, llegamos a una conclusión en la que precisamente lo único políticamente defendible, lo único que se puede defender en el ámbito público, son, por un lado, la tolerancia misma, la idea, el argumento que tiene todas las de ganar en todas nuestras discusiones políticas es: si no hago daño a nadie, ¿por qué no? Por otro lado, la apelación constante a lo democrático. Los problemas políticos ya no se plantean en términos de qué es lo justo o qué constituiría el bien común, sino de cuál es la solución democrática. Lo que en un momento se tendría simplemente a entender en términos procedimentales se vuelve en el fin moral en sí mismo. Y por otro lado, en aquellas cuestiones técnicas que se supone que están vinculadas a la promoción de ciertos bienes, que se supone que todo el mundo, independientemente de cuál sea su cosmovisión moral, va a valorar, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la educación en la medida en la que ofrece un puesto de trabajo, el empleo, la salud, el nivel de renta, etcétera, 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 ¿no? Entonces no debe sorprendernos en este sentido que el discurso político liberal, que insisto, es el del liberalismo tradicional, sin rupturas, genere una sociedad que tenga estos rasgos y en los que la problemática social tiende a plantearse en términos cada vez más tecnocráticos y moralmente neutros. Y finalmente, para concluir, me parece, querría remarcar un par de ejemplos un tanto polémicos, donde creo que se manifiesta esto, y ver que difícilmente hay grandes diferencias a este respecto en lo que normalmente se entiende que son la izquierda y la derecha políticas. Un caso que me parece interesante es por parte, si se quiere, de la derecha, es la cuestión de cómo se planteó aquí en la Comunidad de Madrid la polémica de Eurovegas, cuando se quería poner el casino. Vimos una cosa, a mi entender, inaudita, de ver a los dirigentes de un partido político supuestamente conservador acusar a los críticos con el proyecto de ser mojigatos y moralistas por estar oponiéndose a un megacomplejo basado en el juego y la prostitución, y que parece que es un fiel reflejo de esa mentalidad propia de Mandeville, ¿no? El tipo de defensas que hacían los dirigentes de la Comunidad de Madrid eran precisamente que los vicios privados de los turistas se convertirían en virtudes públicas de los madrileños. Y por otro lado, y pensando en términos de la izquierda, podemos plantear también la cuestión de cómo se suele considerar el debate en torno a la regulación de las drogas y de la prostitución, en el que nuevamente no pensamos ya si el tipo de sociedad en el que queremos vivir debería ser uno en el que las drogas y la prostitución tengan una posición más o menos normalizada, sino que simplemente lo planteamos
en términos de libertad personal. Libertad personal sin ningún tipo de referencia a un bien común o a un modelo de sociedad, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el, como ya conocerán también, en el tan polémico ataque reciente de Podemos a las misas en televisión española, en el que ocurrieron en realidad dos cosas bien curiosas. Es que, en primer lugar, se dijo que se apela a una noción vaga, que además ni siquiera está recogida en nuestra Constitución, de laicismo, y que por eso no puede haber misas en la televisión pública. Y en segundo lugar se hace una acusación de que las misas de la televisión pública incitan a la vulneración de los derechos humanos. Bueno, lo curioso es que en el debate, en la polémica, no se hace ninguna referencia a el bien o mal que el seguir un servicio religioso por televisión puede hacer a todos aquellos espectadores, ¿no? Esa es una cuestión que no se plantea, es decir, si los ciudadanos tenían algún tipo de necesidad religiosa que era valiosa y que había que satisfacer con ese medio, se plantea, y cuando se hace una crítica y se dice que no es valioso y que es incluso perjudicial, se hace apelando a una cuestión pues moralmente tan abstracta, ¿no? Y tan ligada a esta retórica liberal de los derechos humanos. Y muy bien, entonces, simplemente para concluir, lo que he querido mostrar aquí es que no hay algo así como una doctrina neoliberal mínimamente coherente. Los rasgos que solemos asociar al neoliberalismo se dan de forma dispersa, contradictoria, y de esto se sigue también que no hay una forma de gobernanza ni nacional ni internacional neoliberal. Sin embargo, lo que sí creo es que podemos a lo mejor dejar un resquicio para hablar de neoliberalismo, si se quiere, como un concepto sociológico, para rastrear ciertos rasgos de nuestra sociedad occidental contemporánea, que en última instancia tendrían que ver con el desarrollo hasta sus últimas consecuencias de una determinada línea de pensamiento moral, que es el pensamiento liberal, democrático, individualista, que de alguna forma se ha vuelto hegemónico en nuestra esfera pública. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Julen, ha sido muy interesante. Tenemos todavía media hora larga para el debate y las preguntas. Si están empezando a levantar las manos, pues Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, como no. La verdad que es verdad que este es un problema difícil de abordar, en el que con lo que uno se suele encontrar es con dos mitologías, que además lo has usado, es la palabra que has usado el mito, y por seguir usando la cuña de izquierda y derecha, no sé si es que eso sirve de algo para abordar esto, pues claro, tenemos tanto el mito de la izquierda, de repetir como un mantra neoliberalismo sin explicar en ningún momento ni tener ni idea de a qué se refiere con eso, como el mito de la derecha de negar su existencia. Entonces creo que aquí, bueno, lo primero que tengo que decir no es que hayas incurrido en ese segundo mito, sino que has buscado los materiales que estaban increíblemente bien traídos. O sea, bueno, la fábula de las abejas de Mandeville, la catráctica de Hayek, el estudio de Boas, por Dios, buenísimo. O sea, me tienes verdaderamente fascinado. Sin embargo, has llegado a ciertas contradicciones que me extraña que no las hayas notado y que, sin embargo, me gustaría que pudieras defender. Y creo que no has profundizado, o sea, si bien en amplitud has cubierto todo lo que era necesario para romper estos mitos, ¿no? Creo que no has llegado al fondo de la cuestión y que por eso no se ha terminado de debilitar, ¿no? Veamos. Claro, la primera contradicción que hay aquí es... Bueno, lo primero que hay es una ausencia, en este caso, que es hablar de escuelas económicas a principios del siglo XX y como herederas o como contestatarias de ese keynesianismo, y no mentar a los neoclásicos. O sea, porque en ciertos casos has confundido, creo, neoliberales con neoclásicos, o los has usado como sinónimos, cuando quizá no sea así, ¿no? Y ahí quepa cierto detalle que seguro que serías capaz de incluir. Bueno, la mejor referencia que has hecho, que es desde donde creo que está aquí de la cuestión sin ningún tipo de duda, es efectivamente en la Alemania entre guerras,
bueno, ya en Alemania, pues guerra, mejor dicho, porque la economía social de mercado es una cosa planteada, pues efectivamente, por Ludwig Erhard, ¿no? En el paso de la reforma monetaria, precisamente, del paso del Reichsmark al Deutschmark. Y claro, es que ahí está el caldo de cultivo. O sea, porque si no, lo que nos encontramos es con que, como tú has dicho, no hay nadie que defienda, es una cosa que decía Vargas Llosa, ¿no? Que nadie defiende el neoliberalismo en positivo, parece, ¿no? Es como un pequeño burgués o hipster, nadie se lo considera. Y sin embargo sí lo ha habido. O sea, uno va a la escuela de Colonia, a la escuela de Friburgo, Sociedad Montpellerin, von Mises. Eso es gente que se está... Von Mises, que efectivamente le trataban como un dinosaurio, puede ser, esta gente que viene después, ¿no? Hayek y demás, aunque con cierto respeto, pero se están defendiendo un neoliberalismo como tal. Y no se puede confundir eso con un paleoliberalismo que también has mentado, que es lo que sí están defendiendo en última instancia gente como Huerta de Soto, sus discípulos, Capella, Rayo, tal, por una cuestión que es, que tú has mentado al principio del todo, que es un reduccionismo economicista de la problemática social. Pero es que la escuela austriaca no hace un reduccionismo economicista, hace un reduccionismo moral. Porque al final se apoya en tres axiomas: el pactum sunt servanda, indubio pro libertatis, finders keepers, la sociedad privada. Pero es una teoría moral. La taxología es una teoría de la acción racional, es una teoría de la acción humana, es un psicologismo. O sea, es una moralidad, es una determinada antropología, mejor dicho, ¿no? Es una determinada antropología. Y que no se puede confundir con el recurso de Mises al mercado como una herramienta técnica simplemente de cálculo mucho más eficiente que una instancia deliberativa. Pero claro, es que estamos en las antípodas, ¿no? Porque claro, cuando esa gente son todos unos rothbardianos, ANCAPs, que como mucho llegan a minarquistas en el caso de Rand, pero en el sentido estrictamente defensivo. Que no se puede hablar, como has dicho al principio, de que una de las características es la defensa de organismos económicos supranacionales. Si me encuentras un texto en el que Rand o Rayo esté defendiendo un organismo económico supranacional, pues sería el acabose, ¿no? Entonces, bueno, eso seguro que me encantaría que lo matizaras. Y luego, que claro, lo que parece desprenderse de esto es que efectivamente acaba siendo otra mitología. Es que no existe el neoliberalismo. Cuando claro que existe, lo que pasa que no habría que buscarlo donde sí se ha creado la mitología, que es en esa... que además es otro dato que has dado clave, claro, la crisis del petróleo del 73, joder, que es que ahí es cuando Keynes deja de funcionar, los Chicago Bulls cogen fuerza, tal, y tenemos la revolución efectivamente conservadora, tal, etcétera. Pero que es que el neoliberalismo venía mucho antes, o sea, tiene mucho más que ver con un determinado modelo socialdemócrata, o sea, con los años de oro del capitalismo europeo, que es en el que básicamente los liberales o los que vienen de una herencia liberal se dan cuenta, y aquí estoy hablando sobre todo bueno, Hayek en London School of Economics, joder, y todo lo que ocurre ahí, todos esos debates con walrasianos y demás, que lo que está dando cuenta es de que el Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser un actor clave que no lo había sido antes. O sea, tú ya no puedes ser un fisiócrata en el sentido de despreciar al Estado como un agente económico que ahora tiene una prioridad absoluta. Entonces, cualquier política económica tiene que pasar por el Estado, y por eso se habla ya de economía política en sentido duro, en sentido totalmente duro. Cualquiera que quiera implementar un rasgo liberal a la economía tiene que pasar por una determinada política que lo articule. Claro, ahí tenemos el problema de que la sociedad no se genera a través de la economía, estrictamente, que ese es el argumento de la izquierda más seria. Pero que es que cuando te encuentras el caso del PP con Eurovegas y tal y cual, de que está dando cuenta de que es que necesitas un PP, porque no te vale con Eurovegas. O sea, necesitas un PP que articule eso. Y podríamos meternos aquí en muchísimas cuestiones de por qué es así, ¿no? De por qué el Estado tiene ese peso. Pero que el Estado tiene un peso irrenunciable en la política económica, eso es innegable. Entonces, claro, ahí lo que tienes son delusionals, o sea, es gente, pues como la economía, los viejos conocidos de este congreso, invitados en la primera edición del Instituto Juan de Mariana, que niegan eso, que niegan que el Estado tenga esa importancia y que encima se permitan prescindir de la econometría, o sea, que técnicamente, que metodológicamente, pues claro, se tengan que ascribir simplemente a argumentos morales, y eso no es el neoliberalismo. Eso no es el neoliberalismo. El neoliberalismo son... Aquí faltan otras referencias como la teoría del capital humano, de Gary Becker y demás, o sea, determinadas antropologías, pero que entienden que ha de pasar por el Estado esas políticas económicas. Y sin más, perdón por haberme extendido. Sí, bueno, son muchas cosas. Sí, lo siento. Vale. En primer lugar, yo no he dicho, creo que hay varias cosas que a lo mejor no me he explicado bien. En primer lugar, yo no he equiparado en ningún momento a los neoclásicos con los neoliberales. De hecho, es que, quiero decir, precisamente si mi tesis es correcta, eso no se puede hacer. Es decir, porque no existe algo así como el neoliberalismo. Entonces, ser neoclásico no es ser neoliberal. Y yo creo que los economistas neoclásicos tienen algunos de estos rasgos, que he presentado como típicamente neoliberales, pero no la mayoría.
En segundo lugar, el neoliberalismo alemán del periodo de entreguerras, precisamente lo que quería aclarar es que no es neoliberalismo en el sentido como se usa hoy el término. O sea, lo único que ha quedado es el término, pero el planteamiento económico que estaba por detrás es radicalmente diferente. De hecho, precisamente por ser los padres de la economía social de mercado, casi estarían, en fin, no sé, son pensadores que casi podrían ser reivindicados por posturas progresistas, si se quiere decir así. No muy radicales, pero mucho más que con el neoliberalismo. Precisamente por eso he contado esa historia de cómo se ha cambiado el significado del término. Cuando he hablado de la cuestión de Chile. Bien, otra cuestión. La cuestión de la escuela austriaca. Por supuesto que la escuela austriaca está contra las instituciones de gobernanza económica internacionales. Es que precisamente, por eso vuelvo a la contraposición que he hecho entre las dos escuelas. Es que por una parte tenemos una escuela, que es la escuela monetarista, que tiene una influencia tremenda y piensa precisamente que todo tiene que pasar, las reformas para evitar la crisis, en cierto sentido pasan por el Estado, pasan por una política monetaria que está regulada por el Estado. Eso es por una parte, y por otra parte tenemos la escuela austriaca, que es precisamente la verdadera defensora del individualismo más radical hasta sus últimas consecuencias, que por supuesto no quiere saber absolutamente nada de este tipo de instituciones. Para ellos es perfectamente equiparable a las burocracias nacionales que tanto detestan, ¿no? Y la crítica habitual de estos sectores es que cuando, por ejemplo, cuando los sectores más progresistas hablan de la soberanía de los pueblos en oposición a las instituciones financieras, etc., lo único que quieren hacer es pasar de un poder de coacción burocrático, que son pues, el Fondo Monetario Internacional, etc., a un poder de coacción burocrático que es el estatal, a nivel nacional, y que para ellos eso no supone una mejora moral de ningún tipo. Bien, hablando también de la cuestión de la praxeología, hay que tener en cuenta que, bueno, esto lo podríamos discutir largo y tendido porque la praxeología es cosa bien compleja, pero la praxeología fundamentalmente yo no estoy de acuerdo en que sea una teoría moral. Creo que he dicho que es una teoría de la acción, porque precisamente es de los axiomas de la praxeología donde se supone que uno puede deductivamente extraer reglas que explican el comportamiento social. Que lo explican, que no lo prescriben. De hecho, el propio Mises lo dice muy claramente en uno de los capítulos finales del libro, que la función de las ciencias sociales es meramente descriptiva e instrumental, que no tiene nada que ver con valores morales, que simplemente nos dan las herramientas para saber cómo comportarnos, para obtener ciertos fines que ya están dados. No comparto en absoluto la idea de que la praxeología se entienda como una teoría moral. Y finalmente, la cuestión del Juan de Mariana y el Estado. Claro, el Juan de Mariana y este tipo de círculos en gran medida son círculos radicales y son disidentes. Son disidentes, son de los grupos, yo me atrevería a decir que son de los grupos políticamente más extremistas que hay ahora mismo en nuestro país. Si por extremista entendemos de cuestionar las instituciones imperantes. Uno puede preguntarse si realmente hay que ser extremista y qué tipo de extremista, pero pocas cosas están más lejos, a mi entender, de la suerte de patrones morales y políticos que había en nuestra sociedad que los defendidos por el Juan de Mariana. Al fin de cuentas, la conclusión que quería defender es que no deberíamos deberíamos evitar cualquier tipo de mentalidad conspiratoria. Y a eso me refiero, y así recojo tu pregunta más general acerca del mito de la derecha acerca del neoliberalismo. Es decir, yo creo que vivimos tiempos muy complejos y que lo que reina no son las conspiraciones sino la confusión. En el que, por supuesto, hay ciertas ideas de determinadas teorías económicas, insisto, probablemente la mayoría de ellas son de tipo monetarista, no son vinculadas a la escuela austriaca, que
que hacen que pues, en distintas instituciones vayan en gran medida, me atrevería a decir, poniendo parches. Pero no hay un corpus teórico bien articulado, ni hay una intención política, ni geoestratégica, ni social clara. Sí. Bueno, después de escucharte me queda claro que no hay un corpus teórico que defina el neoliberalismo. Pero de todas formas, en los aspectos fundamentales como la libertad del individuo, la intervención del Estado, etc., hay concepciones diferentes, unas extremas, pero ¿cómo denominamos entonces a las personas que son más proclives o favorables a un Estado mínimo, a la libertad individual, a este tipo de valores, frente a otros valores también existentes de intervención máxima del Estado, mejor la sociedad que el individuo, más la igualdad que la libertad, que a mí me parece que es el concepto importante, ¿no? Quienes buscan la igualdad y quienes buscan la libertad. ¿Cómo nos denominamos? Bueno, hay la etiqueta clarísima y tradicional y más antigua que el mango de las paraguas es liberalismo. Quiero decir, y lo que he querido tratar de mostrar es que las cuestiones realmente importantes, sociales, morales, políticas, es una tradición ininterrumpida y hay una continuidad muy clara en ese sentido. No hay nada de... O sea, alguien que defienda algo así no tiene nada de neoliberal, es un liberal a secas. A pesar de tratarse de una tradición que por supuesto tiene sus recovecos y sus matices, se trata de una de las tradiciones, probablemente la tradición de pensamiento político más rico de Occidente. Es decir, o sea, que es de esperar que haya mucha complejidad y diversidad interna. Sí, sí. Yo quería señalar el razonamiento que hace David Harvey en el libro de Breve Historia del Neoliberalismo, que habla de una confluencia entre lo que es el pensamiento teórico clásico que define como la utopía liberal, que comienza desde Adam Smith y sus desarrollos posteriores, con la necesidad de las clases dominantes de seguir manteniendo su poder y su hegemonía. Y que entonces en esa confluencia entre ambas se da que precisamente no haya un corpus como tal liberal que guíe a los diferentes gobiernos y demás hacia esa utopía liberal que está en los libros y demás, sino más bien hacia el mantenimiento del poder de las élites, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de que en los propios gobiernos que supuestamente son de derechas, lo que desde la izquierda se llama neoliberal, por una parte tienen grandes bajadas de impuestos de IRPF, a los impuestos del capital, etcétera, etcétera, pero por otra parte los impuestos indirectos los suben y al final siempre se mantiene el Estado como una relación simbiótica con los intereses de las clases dominantes a la hora de cuando necesitan ellos ayuda, como pueden ser el caso por ejemplo, muy actual, el tema de Castor o el rescate de las autopistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que esa definición de David Harvey parece bastante interesante. Bueno, lo que uno podría plantearse es si realmente eso constituye una definición. Es decir, yo he consultado el libro antes de preparar esta ponencia y se da precisamente lo que yo quería denunciar aquí. Es decir, una apelación constante, como un concepto explicativo importante de la gran mayoría de nuestros fenómenos sociales, sin que se termine nunca de aclarar qué es. ¿Esto significa que las políticas actuales de tal o cual gobierno son las adecuadas? Pues no, eso no lo implica en absoluto. Yo con lo que quiero ser muy crítico es con ciertas formas de abordar la explicación de lo que está ocurriendo y la evaluación. Es decir, uno puede ser igualmente crítico con lo que se está haciendo, pero mi conclusión es que no debería verlo como una conspiración global neoliberal. Eso es lo que quiero decir. Y por supuesto hay usos oportunistas de distintas doctrinas políticas
que no van más allá de fomentar ciertos intereses particulares, pero bueno, esa es la, quiero decir, esa es la vida política misma. Yo la verdad es que me quedo con tu intervención, es lo que siempre he entendido como neoliberalismo. Con tu conclusión me parece bastante interesante. Puede que el neoliberalismo no tenga un corpus coherente, pero sí que es un concepto sociológico. Como concepto, y de hecho la raíz, vamos, es muy clara porque, claro, es Pinochet, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Eso es lo que arranca como una serie de medidas políticas que, sin ser neoliberales, o sea, bueno, que sin poder quizá ser consideradas de la forma tópica que las consideramos, sí que conllevan unos intereses bastante concretos de cierto grupo social. Yo quizá, como en mi línea, soy muy poco académico, más intuitivo. Entonces, querría ir directamente, yo de hecho cuando discuto con amigos que son de la onda de rayo, de hecho, directamente a lo que me refiero con neoliberalismo es que el neoliberalismo son una banda de ladrones que utilizan la herencia liberal para legitimarse. Ya está. Qué barbaridad. Sí, claro. A ver, es mi opinión, lo podemos pulir un montón, podemos llegar a un consenso, es una primera postura de máximos, que evidentemente la podemos pulir muchísimo, pero el neoliberalismo no respeta los principios del liberalismo tradicional que estamos citando aquí. Precisamente por eso, porque si nos vamos a Estado, anarquía y utopía de Nozick, ahí se señala lo que has dicho, es una postura liberal porque es una denuncia de lo que puede ser de la política sobre una conquista de lo social, un ataque de la política sobre lo social, una hegemonización, y en ese sentido sí que eso sería una tradición liberal clásica, pero lo que viene a ser el neoliberalismo, como se justifica, yo recuerdo siempre los políticos neoliberales no se consideran neoliberales, se consideran liberales, pero eso en mi círculo pasa muchísimo en los círculos de los últimos años con el término posmoderno, por ejemplo. Nadie es posmoderno, posmoderno es un insulto. Entonces, cuando algunos nos consideramos posmodernos, nos cae toda la tralla, nos revientan con eso y dices, bueno, a ver, tranquilos, porque vamos a ver qué es sustantivo en la posmodernidad y no peyorativo. La posmodernidad con el neoliberalismo pasa igual. El problema es que casi todo lo sustantivo del neoliberalismo es liberalismo, pero en el caso de que se ve que contradicen las posturas de ese liberalismo fundamental, es para defender ciertos intereses de ciertos grupos. O sea, en plan, sé que es una crítica tradicional, pero creo que aquí en la Comunidad de Madrid, una de las liberales que más se han autonombrado como liberales es Esperanza Aguirre, y lo que estamos viendo es que en todo su entorno, de facto, lo que ha ocurrido es que se han utilizado los recursos públicos para el beneficio de empresas privadas individuales. Entonces, es una mancha un poco a la historia del liberalismo el concepto puro de neoliberalismo. Ya digo, es algo que pienso, pero que me... Sí, déjame que te responda muy brevemente a una cuestión que he suelto. Eso es parte del mito también, la figura del régimen de Pinochet como fundacional de la dinámica neoliberal, ¿no? Este trío Pinochet, Thatcher, Reagan. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, voy a centrarme simplemente en el caso de Reagan, que es precisamente por su magnitud de haber sido, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, es probablemente el que más haya influido en la dinámica internacional. Y darse cuenta que en Reagan se dan tres corrientes contrarias, entre ellas, que generan muchísimas tensiones, que se ve incluso, o sea, uno los puede ver en su gabinete. Está por una parte los economistas monetaristas, está por otro lado ya lo que luego serán los neoconservadores, y por otra parte está la derecha religiosa. Y claro, y eso, que esas tres fuerzas tan opuestas entre sí se encuentren auspiciando un único movimiento político, genera, bueno, en fin, toda una serie de contradicciones tremendas en las políticas de Reagan, ¿no? Como es, por ejemplo, el que el déficit se disparara por la bajada de impuestos unida al aumento absolutamente desproporcionado del gasto militar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo combinas, por ejemplo, y esto creo que me parece importante para
para las personas de afinidad conservadora, cómo se puede compartir, por ejemplo, hacer compatible la erosión de los vínculos comunitarios y la movilidad social de un capitalismo sin límites, sin frenos, con la defensa de lo que en Estados Unidos se llama los valores familiares, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo puede, un caso muy extremo que se me ocurre, cómo puedes compaginar, por ejemplo, hacer negocio de hacer una industria del turismo gay y al mismo tiempo tener contentos a los evangélicos en Estados Unidos? Por eso, realmente a esta mezcolanza podemos considerarla una ideología contemporánea que vertebre nuestro tiempo y sobre la que la mayoría de los intelectuales progresistas se dediquen a combatir como su máximo enemigo. Como, además, no solo como una situación de facto que se da y que es perjudicial. Yo podría estar de acuerdo contigo en lo que tiene que ver con verlo como una suerte de corruptelas, echando mano de ciertos eslóganes liberales. En eso podría estar de acuerdo contigo. La cuestión es cuando consideramos que lo sistemático, que lo problemático de nuestro tiempo es el neoliberalismo y que toda propuesta política tiene que ver precisamente como oposición, como superación del neoliberalismo. Sí, yo creo que estamos culpando al neoliberalismo problemas o pecados que corresponden a otro ámbito, y me explico. Primero, en el caso de Reagan es cierto, pero también hay que decir, yo no soy reaganista, pero Reagan en su mandato redujo el paro, dejó el país creciendo, rebajó la tensión de la Guerra Fría con la Unión Soviética, el primer presidente, y en su segundo mandato ha sido el presidente de Estados Unidos con más apoyo popular, o sea que tan malo no fue Reagan a pesar de toda la campaña contraria que se ha hecho. El tema de los pecados del neoliberalismo no es la corrupción de Esperanza Aguirre o de los Pujol o de los socialistas de Andalucía, que vamos a citar a todos, no nos quedemos solo con una. El problema de la corrupción es el sistema político que tenemos, no la ideología neoliberal. Tenemos un sistema político que no es democrático, en contra de lo que ha dicho antes el presentador o moderador, que dice que los pactos de las fracciones aseguran la democracia. Es mentira. ¿Cuándo hay pactos no hay democracia? La democracia abren el espacio para eso. ¿Perdón? Abren una posibilidad para eso, pero no determinan metafísicamente. Donde hay pactos no hay democracia, es que eso es un axioma, porque la democracia es mayorías, representación, y si no hay mayoría hay pactos, y los pactos siempre son oscuros. Luego, si tenemos un sistema político que no es democrático, se posibilita esa corrupción, y eso no lo achaquemos a las teorías económicas neoliberales, que yo creo que todavía tienen mucha vigencia y son muy positivas. Sí, bueno, yo creo, a ver, claro, ahí está la otra parte con la que yo creo que tendríamos que ser precavidos. Por supuesto, pues hay una parte, ¿no?, de la izquierda que obviamente pues muy astutamente juega esta baza, que es la idea de esta ambigüedad de, por una parte, el neoliberalismo es una forma, es simplemente una verborrea para ocultar corruptelas, pero por otra parte es un sistema ideológico bien articulado que alguien puede apoyar de buena fe, en el sentido en el que, de tal forma que cuando uno se presenta como un liberal genuino, lo que podríamos considerar un liberal genuino, a uno le cae encima toda la tralla de esta especie de versión corrompida que podríamos entender que es el neoliberalismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay una vinculación, al contrario de lo que se dice en muchos círculos, no hay ninguna vinculación entre un régimen sociopolítico liberal y la corrupción. Es decir, no hay me gustaría que alguien me diera un motivo por el que un régimen sociopolítico liberal es más propenso a la corrupción que otros modelos. Es decir, pueden ser modelos, no sé, modelos autoritarios tradicionales, modelos corporativistas, modelos socialistas del tipo que se quiera. No, o sea, me parece realmente arbitrario y fruto simplemente del combate político el querer hacer esa vinculación. Quiero decir, esa vinculación en nuestro país es contingente. Es que es una pregunta trampa esa, porque no se puede responder. O sea, precisamente porque si fuera liberal de verdad, asumiendo tu... O sea,
En el caso de un estado de cosas liberal, pues simplemente sería que esa persona hace con su dinero lo que le da la gana. Entonces, claro, ahí no existe corrupción. Existe corrupción cuando lo hace en un sistema que ya no es liberal. O sea, es que necesitas que un sistema no sea liberal para que pueda ser corrupto. Claro, por eso estamos hablando de neoliberalismo. Por eso digo que no puede, quiero decir, pero tú te puedes plantear de la forma alternativa. Es decir, ¿qué pensarías, por ejemplo? Imagínate, estamos en un país, imaginemos, un país socialista, en el que la corrupción es generalizada, como ha habido unos cuantos casos. La corrupción es generalizada. Un crítico de ese régimen puede decir, es que el socialismo genera la corrupción. La defensa, obviamente, no puede ser decir, no, es que entonces esto no es que es lo que se ha hecho muchas veces, decir, no, es que esto no es genuino socialismo. Si fuera socialismo de verdad no habría corrupción. O sea, en el socialismo, el verdadero socialismo no tiene corrupción. En cambio, el verdadero liberalismo, es decir, para ciertos sectores de la izquierda, el verdadero liberalismo está necesariamente vinculado con la corrupción. Y eso es lo que es tramposo. Claro, por supuesto, estoy muy de acuerdo con esa... Vamos a coger esa misma actitud. Sí. Tú no puedes decir, como insistentemente, no, claro, pero es que lo que hace Esperanza Aguirre no es liberal. No, claro, pero es que, o sea, lo que hace cualquier persona con visos políticos liberales reales no se considera liberal. ¿Por qué? Porque no se puede negar la existencia de que eso se tiene que llamar de otra manera. Que pues Harvey, gente más o menos seria, pues lo ha venido llamando neoliberalismo por ser el concepto más cercano. O sea, efectivamente no son liberales. Los que se podrían reivindicar como liberales en todo caso sería cierta gente, pues sí, trasnochada, como has indicado más o menos, Juan de Mariana y demás, que no tienen ningún tipo de poder político ni lo van a tener jamás, para empezar, porque Rayo ni siquiera está a favor de que se vote al PELIP. O sea, eso ya le parece exagerado, ¿sabes? Pero por eso decía que era una pregunta trampa, porque claro, si ni siquiera el PELIP se puede presentar a las elecciones, pues no, claro que no puede haber corrupción, porque si Rayo, con lo que saca de dirigir el Juan de Mariana, pues se compra un coche, no se puede decir que eso sea corrupto. Claro, esa es la cosa. O sea, que es que ya en el PELIP sí podría empezar a existir. Pero entonces ya el PELIP sería neoliberal, porque no sería liberal. Liberal sería lo que hace Rayo. Sí, nos movemos en esas categorías tan simples y tan españolas, por cierto. Sí, claro, porque además esto se supone que tiene una dimensión internacional. Internacional. Nos estamos centrando demasiado y es probable, bueno, esto sería otro tema muy polémico, pero es probable que el nivel de corrupción y de problemática social que haya en España en gran medida responda simplemente a problemas de índole nacional que no sean exportables al modelo de gestión neoliberal a nivel internacional. O sea, que también no deberíamos hacer eso podría ser muy peligroso si empleamos ese concepto de neoliberal en el sentido sociológico. Tampoco ahora empiezo a ver que no deberíamos ligarlo a la corrupción, porque hay muchas sociedades occidentales en las que se pueden dar esos mismos rasgos sin que la corrupción haya aumentado significativamente. Bueno, pues ahí te puedo lanzar una pelota, bateas y ya me callo y le haces lo que quieras. Pues para hacer ejercicio de pensamiento. Digamos que lo que ha ocurrido también después de la Segunda Guerra Mundial es un nuevo modelo demográfico, un nuevo modelo de ciudad, un nuevo modelo, ¿no? Eso efectivamente, también la ausencia del periodo de paz que hemos vivido, gracias a Dios, o gracias a la Guerra Fría, o lo que haga que dar las gracias, muy bien. Eso tiene unas implicaciones. Pues, por ejemplo, las infraestructuras de transporte, algo tan básico como eso. Infraestructuras de transporte, bueno, este es el problema, si tú has discutido con ANCAPs, al final acabas hablando 4 horas de la DGT, ¿no? O sea, claro, o sea, tú llegas por una cuestión de escala, o sea, por una cuestión cuantitativa, no cualitativa, por una cuestión de escala demográfica, infraestructural, a problemas que no se pueden resolver desde una escala individual. Tan simple como eso. Tenemos economía institucional, Thorstein Veblen, etcétera, que es gente interesante, que se han llevado Nobel, ¿no? Herbert Simon y demás. Claro, porque es que ese es el problema. Que si tú en el momento en que ya tienes una ciudad de las dimensiones de Madrid, ya tienes que tener una red de Renfe, una red de metro, que claro, ya eso no puede ir auspiciado por una praxeología individual, un individualismo metodológico. Pues evidentemente no se puede. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues un consorcio, claro, un consorcio municipal de transportes. Claro, entonces ya tenemos un ayuntamiento, tenemos una gobernanza municipal, ¿no? En este caso un gobierno de la Comunidad de Madrid, que da contratas o subcontratas, pero ya estructuralmente hay un caldo de cultivo que no seré yo quien lo diga, pero que sí favorece que haya una determinada corrupción. Que no puede existir, o sea, que es mucho más difícil que exista, pues yo que sé, en un reino de taifas como el de Bastos Bubeta, ¿no? Que claro, que lo tiene todo a su favor, que ahí no puede haber corrupción, claro, porque es un estado medieval, no te jode, pero en una ciudad como Madrid, o sea, en 2017, y eso hablando de Madrid, hablemos de Pekín, hablemos de Londres, empezamos a hablar de ciudades de verdad y no de esta mierda. Claro. ¿Se puede defender acaso ese...? O sea, por eso puedo hablar... Yo no hablo de paleo en sentido teórico, sino en sentido peyorativo. O sea, es que es irracional
creer que se pueden aplicar esas categorías al mundo en el que vivimos, en ese sentido, material, estrictamente material. Vale, bien, 3 cosas muy rápido. En primer lugar, sí, te acepto perfectamente que las versiones más radicales del liberalismo tienen serios problemas para organizar un sistema de infraestructura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. De hecho, si recuerdas, precisamente yo en el último apartado de mi ponencia he sido muy crítico con la tendencia, es decir, con el tipo de moralidad pública que fomenta la mentalidad liberal y cómo tiende a plantear los problemas políticos y sociales, en el sentido de que tiende a romper vínculos comunitarios, a plantear las cuestiones de forma meramente tecnocrática, a un pluralismo moral malentendido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se marcaría en una crítica general al liberalismo, si quieres verlo así, no es lo que nos ocupa de la cuestión neoliberal. Entonces, por supuesto, que un Estado mínimo tiene serios problemas para hacerse cargo de una red de transportes, no hay ninguna duda, eso te lo concedo. También está, pero lo que no te concedo es que eso sea el origen de la corrupción, porque lo único que me está diciendo es que obviamente en un entramado de relaciones sociales complejas en el que surgen instituciones, surge la corrupción. Eso es aplicable a cualquier modelo político de claro, sociedad. Claro, y por supuesto que en la Edad Media había corrupción. Sí. No, paréntesis de 10 segundos. No, lo que quiero decir es que ahí, siendo liberal o teniendo afinidades liberales o siendo fervientemente, uno ya entiende que no puede tirar de un individualismo metodológico, no puede tirar de un liberalismo clásico, y que ser liberal en esas condiciones va a tener que ser pasar por determinadas estructuras e instituciones de Por supuesto, pero por eso tampoco quiero identificar neoliberalismo con economía neoclásica, porque quiero decir, está en Adam Smith mismamente. Es que la mayoría de los liberales clásicos no han sido partidarios del Estado mínimo, tal y como se viene entendiendo hoy en día. Eso es falso. En la propia obra de Adam Smith hay referencias constantes, por ejemplo, la construcción y el mantenimiento de los caminos, por ejemplo. Y eso domina un poco tu argumento, lo que dijiste antes, que en realidad no hay una ruptura realmente relevante entre lo que llamaríamos pensadores neoliberales y los liberales clásicos. Por ejemplo, John Stuart Mill sí que partía, que decir, la diferencia entre unos y otros, si de manera completamente hipotética, sería que mientras unos consideran que la libertad individual, entendida como una coacción, es un valor hasta tal punto que no puede ser ni el objetivo del sistema ni un método en absoluto por parte del sistema. Por ejemplo, John Stuart Mill, ahora mismo me frío un poco la memoria, pero creo recordar que justifica hasta cierto punto la intervención de la sociedad cuando se trata, por ejemplo, de poner, por ejemplo, a las mujeres las condiciones materiales, que diríamos en cierta tradición, para que puedan realmente realizar su libertad individual. Claro, estas parecen dos maneras relevantemente diferentes de entender el valor de la libertad individual, que es como el eje en torno al que gira todo el liberalismo y que por tanto sí que parece haber una diferencia. No, claro, yo estoy de acuerdo, por supuesto que hay una diferencia, pero es una diferencia entre escuelas del liberalismo y ninguna de esas dos tiene las características que he trazado como constitutivas de lo que popularmente se entiende como el neoliberalismo. Es decir, es que la primera propuesta, que es lo que si quieres podríamos llamar eso, paleoliberal o libertaria o liberal radical o algo de ese estilo, no cumple con las características que normalmente se entiende que son propias del neoliberalismo. Especialmente la cuestión que tiene que ver con sacrificar la soberanía económica nacional en pos de instituciones internacionales. Y eso es absolutamente crucial y es un rasgo esencial de la situación política y económica global actual. Yo sí que quería, si no nada más comentarios a esta audiencia. Bueno, yo tenía un comentario. Me parece muy interesante la crítica que has hecho de este concepto, ¿no?, de neoliberalismo, que a veces se usa como un arma arrojadiza, ¿no?, y en realidad es una amalgama de cosas muy diferentes. Y, por ejemplo, se puede ver, ¿no?, en la política de Thatcher o en la de Reagan, que realmente hay una confluencia de factores muy diferentes. Sin embargo, también tengo una crítica, porque tú has defendido que hay una continuidad total entre, digamos, lo que hoy se llama neoliberalismo y el liberalismo clásico. Y creo que sí que habría un punto de ruptura en algo de lo que ha hablado Miguel, que es la cuestión del Estado. Y en relación con unos valores sustanciales sostenidos por el liberalismo de defensa del individuo.
no sé si conoces el libro de Foucault sobre el nacimiento de la biopolítica, que analiza justamente eso, ¿no? Y el punto clave en el que incide, por el cual habría una transición del antiguo liberalismo al nuevo, es esta cuestión de darse cuenta de que no se puede simplemente hacer un laissez-faire y dejar que la sociedad, por su, digamos, propia dinámica, entre en el mercado y la gente, digamos, sino que al revés, hay que intervenir activamente, hay que, llegar al poder político a través del Estado y hacer políticas, digamos, activas de fomento del campo económico y llevarlo a todos los, digamos, ámbitos de la sociedad. Y esa es una diferencia, yo creo, que sí que la puedes establecer entre el liberalismo clásico y el nuevo. Bien, es un apunte muy interesante y estoy parcialmente de acuerdo contigo. La cuestión es que yo no creo que eso se deba a que haya habido un cambio doctrinario, sino que precisamente he hablado de eso. O sea, lo segundo es la consecuencia lógica de lo primero. Una vez que tú haces que la vida pública lo único que se pueda defender políticamente sea la tolerancia, la democracia y bienes de uso instrumental moralmente no criticables, es muy fácil que el siguiente paso obviamente sea redirigir toda tu política a la maximización de esos bienes moralmente neutrales. Porque bueno, ya si hablamos de cómo funcionan las mecánicas electorales, en las que los candidatos buscan no polemizar en grandes enfrentamientos morales, sino apelar a la gente con la mayor cantidad de cosmovisiones diferentes posibles en lo que tienen en común, que es la satisfacción de sus necesidades materiales, no ha de sorprendernos que poco a poco, y en gran medida, no solo, pero en gran medida también por políticas públicas, se vaya, no sé cómo decirlo, pero se vaya desvirtuando la fibra moral a favor de aproximaciones puramente economicistas a todos los ámbitos de la realidad social. Yo sí que creo que tu argumentación tiene un punto de vista, me ha parecido muy bueno y digamos que me ha convencido en la conclusión de que no hay una doctrina liberal como tal, pero de ahí extraes la implicación de que no hay gobernanza liberal como tal y que aparte de algunos rasgos... Neoliberal. Que aparte de algunos rasgos sociológicos aquí y allá, pues le niegas sistematicidad al concepto. Yo creo que esto, en inglés hay una expresión que es it proves too much, vas demasiado lejos, ¿no? Porque sí que hay una sistematicidad en el concepto de neoliberalismo que se puede enfocar desde el punto de vista precisamente de la ideología, que es el título de este congreso. Entendiendo ideología, a lo mejor no como un conjunto de ideas propositivas, sino como más bien, la Cloud de los 70 distinguía entre los contenidos de una ideología y realmente la forma de la ideología, que es interesante, que a grandes rasgos pues, consiste en, digamos, en la selección o no selección de ciertos elementos en la medida en la que responda a un interés político ulterior. Es decir, cuando llamamos neoliberal por una parte a Pinochet y por la otra a Esperanza Aguirre y por la otra parte a Reagan y por la otra parte a Juan Ramón Rayo, que son figuras que representan cosas completamente distintas y que no se podrían de acuerdo seguramente sobre demasiadas cosas, sin embargo podemos decir que hay una sistematicidad en todo lo que ellos creen, porque de alguna manera, digamos que la teoría aquí de que el neoliberalismo es una ideología sería que todos ellos han elegido estos contenidos, en un sentido muy vago de elegir, ¿de acuerdo? Porque responde, digamos, al interior, pues, al interés de llevar a cabo una reacción, una revolución de los ricos, de tener el bienestar, o ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Lo digo sin abanderarlo, sin aceptarlo, ni tampoco sin abandonarlo, pero creo que desde este punto de vista, desde el punto de vista del neoliberalismo como ideología, y la ideología entendido como una forma de articular contenidos y no de conjunto de contenidos concretos, sí que parece presentar cierta sistematicidad. Es una buena consideración. Bueno, lo primero que podría decirte es que yo soy bastante ortodoxo en lo que tiene que ver con cualquier posibilidad de teoría de la ideología, en el sentido de que en su acepción tradicional, que creo que es la única que sigue manteniendo cierto sentido, la ideología se contrapone a la ciencia o al conocimiento. Es decir, es un sentido. Es decir, en el caso paradigmático, ¿no? Las acusaciones que hace Karl Marx a los economistas ingleses, la acusación
es que es algo así como que tiene una especie de sesgo al considerar como leyes cuasi naturales de la economía cuestiones que son mero producto accidental de la división de la propiedad en su tiempo. Y que de alguna forma eso responde, ellos ven eso como intuitivo porque hay algún tipo de teoría psicológica extraña, nunca desarrollada del todo, por el que ellos se ven inducidos a crear eso, ¿no? Que tiene que ver con algún tipo de interés espurio subyacente. Entonces, bueno, el problema es que si uno piensa que el neoliberalismo es una ideología, uno tiene que hacer, como intentó hacer Marx, uno tiene que mostrar en qué esas personas están equivocadas, es decir, tiene que mostrar una teoría alternativa. Es decir, estos rasgos son ideológicos porque, quiero decir, o sea, decir que, en el único sentido que a mí me parece interesante, decir que algo es ideológico es decir que es falso de una determinada manera. De tal forma, o sea, es un error que ha sido inducido de una manera particular. No todas las cosas falsas son ideológicas, pero todo lo ideológico se asume, creo en el sentido marxista tradicional, es falso. Y por eso se contrapone a lo científico, o al conocimiento, o a como queramos entenderlo. De tal forma que si alguien hoy en día quisiera llevar a cabo el proyecto que tú estás diciendo, no solo tendría que buscar cuáles son esos rasgos neoliberales, sino que tendría que realmente arrojar luz sobre qué, o sea, quiero decir, qué es lo que hace que esas creencias sean falsas y por tanto mostrar una prueba de cuáles son las creencias verdaderas acerca de esa cuestión. Es decir, es imposible, a mi entender, es imposible hacer una crítica ideológica del neoliberalismo sin tener una teoría social alternativa muy ambiciosa. Bueno, yo creo que esto es materia de mucho debate, pero lo cierto es que nos estamos pasando de la hora, así que recomiendo que vayamos a llenar el tanque, si os parece bien, y nos reunimos aquí a las 2:30 para continuar con el congreso. Muy bien. Gracias.